Hola jóvenes, buen día, con el gusto de saludarlos. Eh, vamos a comenzar un nuevo bloque. Es el bloque 4 del libro. Como ustedes pueden observar, modelos de probabilidad y estadística, bloque 4. ¿De acuerdo? Este, este bloque comienza en la página 83 para que por favor se vayan a la página 83 de su libro. Bueno, vamos a ver algunos conceptos primero, ¿sí? Eh, los conceptos que vamos a ver, que es importante que los vayan subrayando, son los siguientes. Primero vamos a ver la estadística, ¿sí? Hablamos de estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Bueno, es la rama de las matemáticas que recolecta, es la rama de las matemáticas que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos. Por ejemplo, edad de una población, altura de los estudiantes de una escuela, temperatura de los meses de verano, etc., con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese conjunto. Al conjunto de los distintos valores numéricos que adopta un carácter cuantitativo se le llama variable estadística, ¿sí? Por ejemplo, la edad de una población es una variable estadística. La altura de algunos estudiantes de una escuela es una variable estadística. La estadística descriptiva lo que hace es que va a recolectar, va a presentar y va a darnos algunos análisis de un conjunto de datos. Puede ser, por ejemplo, si nosotros creamos un cuestionario para recabar datos eh, de los alumnos de bachilleres y les preguntamos, por ejemplo, su edad de los alumnos de primero de bachilleres, de primer semestre, su estatura, su peso en masa, toda esa información, todo eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo a través de la estadística descriptiva, ¿sí? Y cada uno de los elementos que estamos recabando sería una variable estadística. Bueno, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia dedicada a la recolección, organización, análisis e interpretación de la información. Esta es utilizada para describir los resultados de una investigación científica. ¿Ok? La estadística es empleada en la toma de decisiones basado en datos, en los datos que recabamos. ¿Para qué me sirve la estadística? Pues la estadística me va a servir para tomar decisiones de acuerdo a la información que obtuvimos de los datos que recabamos. La estadística es utilizada por muchas disciplinas por el potencial que tiene. Sin saberlo, la estadística en contacto con esta ciencia diariamente. Cuando sales de tu casa y te encuentras con algún vecino al estar esperando tu transporte para ir a algún lugar, también puede ser que estés aplicando la estadística sin que ustedes lo reconozcan como tal. Por ejemplo, en su familia, cuando se preguntan, oye, ¿cuántos enfermos conoces tú de que se han enfermado del coronavirus? Y ya dicen, no, pues fíjate que yo conozco 5, no, pues yo 7. Esas son estadísticas. La información pues que nos presentan, por ejemplo, noticieros sobre esta pandemia, pues también son datos estadísticos, ¿no? Y que uno podría analizar cómo está, si voy a salir o no voy a salir. A lo mejor esta semana se aumentan los casos y le voy a pedir a los maestros que me dejen mejor la tarea para para enviársela si no voy a la escuela, o a lo mejor esta semana bajan los casos y puedo a lo mejor hasta salir al café, ¿no? Esa es la estadística. Por ejemplo, también cuando compras un artículo en alguna tienda, en fin, hasta cuando disfrutas viendo un partido de fútbol, estás utilizando estadísticas. Así como el objeto de trabajo de la trigonometría son los triángulos, en la estadística el objeto de trabajo es el estudio de casos, ¿sí? El estudio de casos.
Un dato, aquí vamos a ver otro concepto. ¿Qué es un dato? Es un atributo que describe hechos, alguna condición o un valor o una situación. Estos pueden ser representados por una letra, por un número, un signo ortográfico o cualquier símbolo que permita representar alguna cantidad, medida, palabra o descripción. ¿Ok? ¿Qué es un dato? Es un atributo. Por ejemplo, el dato X o el dato edad o el dato, no sé, lo podemos representar como alfa. ¿Sí? ¿Qué es alfa? Alfa me va a representar algo. ¿Sí? Puede ser incluso estar representado por números o letras. En el caso, por ejemplo, un dato, si ocupan números, por lo regular nosotros ponemos si la calificación va a ser de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 100, ¿sí? De esa información. Eh, en el caso de que sean letras, puede ser, por ejemplo, excelente, muy bien, bien, etcétera, ¿no? O incluso podemos calificar por números. A es el mejor, perdón, A más es el mejor, A, B más, B, C más, C, como lo hacen, como califican, por ejemplo, las escuelas en Estados Unidos. Lo que sí es importante es que nosotros vamos a obtener datos, ¿sí? Este dato me va a describir algo, por ejemplo, la edad, me va a describir, por ejemplo, eh, el peso, ¿no? Y en base a estos datos, nosotros los vamos a representar por de letras, números o algún símbolo, ¿sí? Y como dice aquí, pues representa alguna cantidad, alguna medida, alguna palabra o alguna descripción. Cuando se establece una asociación entre un conjunto de datos y un contexto, es cuando ese conjunto de datos se convierte en información, ¿sí? Cuando estamos estableciendo ya, por ejemplo, que los datos son, ese conjunto de datos son las edades de los alumnos del primer semestre de los grupos 101 al 106, pues ya estamos estableciendo en un contexto y esos datos que nosotros vamos obteniendo ya se convierten en información. En sí, por ejemplo, el número 16 no me indica nada, pero si yo digo que el número 16 o el número 15 es la edad de Flavio, que cursa el primer semestre del Colegio Bachilleres del Estado de Michoacán, Plantel Cámbaro, y que va en el grupo 102 o que va en el grupo 105. Entonces ya estoy en un contexto, entonces ya es una información, ese 15 me está diciendo que es una edad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos un contexto y asociamos tanto los datos dentro de un contexto, entonces ya se vuelve una información, ¿sí? Y esta información pues va a ser útil. Los datos deben convertir, para que sean útiles, los datos se deben convertir en información. O sea, tenemos que indicar en qué contextos estamos recabando esos datos. En general, podemos entender a la información como, ver, qué importante, ¿qué es la información? Pues es un conjunto organizado de datos que describen un fenómeno, ¿de acuerdo? Los datos perciben mediante los sentidos. Los datos se perciben mediante los sentidos. O sea, ¿cuáles son los sentidos que tenemos? Nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro oído, nuestro tacto, ¿sí? Eh, Nuestra vista, ¿de acuerdo? Estos lo integran y en general la información necesaria para producir un conocimiento, que es lo que finalmente permite tomar decisiones que nos lleva a realizar acciones cotidianas. Los datos los vamos a percibir, ya sea visual, ya sea a través de ¿cómo se llama? A través del tacto, ¿no? Lo siento rugoso, lo siento suave, del oído está muy fuerte, está muy agudo, etcétera, ¿no? Y en base a esa información que nosotros estamos obteniendo o esos datos que estamos obteniendo con nuestros datos, eh, esos datos que estamos obteniendo, perdón, a través de nuestros sentidos, nosotros vamos a asociar al contexto
donde se está llevando el recabar los datos. Y en nuestra mente tenemos que analizar o tenemos que hacer algunas operaciones para analizar qué es lo que está pasando con esos datos, ¿sí? Y una vez que analizamos y obtenemos resultados con algunas operaciones, nosotros vamos a tomar decisiones, ¿ok? Sobre todo la estadística, lo que nos interesa es tomar decisiones para poder crear acciones, ¿sí? Bueno, para su estudio, la estadística se clasifica en dos tipos, lo que es estadística descriptiva y lo que es estadística inferencial. La estadística descriptiva se encarga de la recolección, lo que habíamos visto, organización y presentación de los datos. Su principal herramienta son las tablas de agrupación de datos, ¿ok? Tablas de agrupación de datos y se representa a través de gráficos. Y además también vamos a realizar cálculos de diversos valores estadísticos. Ahorita lo vamos a ver, lo que es la moda, la media, la mediana, etc. La estadística inferencial, esta es la encargada de hacer inferencias y obtener conclusiones de toda una región de estudio, o sea, de toda la población, con base en los resultados obtenidos al aplicar pruebas a pequeñas zonas representativas, o sea, la muestra de alguna región, ¿no? En esta área podemos ver de forma más evidente la relación que existe entre la estadística y la probabilidad, ¿sí? En la estadística inferencial. Bueno, ahora vamos a ver, aquí las estadísticas nos hablan sobre la población, ¿sí? Sobre la población, ¿no? Ustedes pueden observar, nos hablan, por ejemplo, sobre la población, que son una región de estudio, ¿no? Y aquí no lo indica, dice, ¿qué es la población? Dice, entiéndase por población al total de los objetos de interés de una investigación particular, ¿sí? Por ejemplo, mi población podría ser todos los alumnos de primer semestre del colegio de bachilleres, que aproximadamente todos los alumnos de primer semestre del colegio de bachilleres son aproximadamente 9 grupos con un promedio de 40 alumnos por grupo. Estamos hablando de más de 300 alumnos que están en el primer semestre. Esa sería la población, 300 alumnos de Colegio Bachilleres Plantel Tacámbaro. Sería la población del objeto de estudio, ¿no? Pero, ¿qué es la muestra? O sea, esta es la población. Bueno, mientras la muestra es solo una pequeña parte de la población, es decir, un subconjunto de esta. A lo mejor nosotros tomamos como muestra a los alumnos del grupo 101, o a lo mejor del 104, o a lo mejor del 103, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, dice. Para predecir el resultado de las siguientes elecciones presidenciales es necesario conocer la preferencia del voto de millones de personas con posibilidad de votar. O sea, la población sería todas las personas que pueden votar, o sea, que cuentan con su credencial de elector. Y podríamos decir que son los que tienen más de 18 años, ¿sí? Toda la población adulta que tiene más de 18 años. Sin embargo, como no es posible preguntarle a todas las personas por quién votará, debido a que será un proceso complicado, además costoso y que llevaría muchísimo tiempo realizarlo, tan solo se encuesta un conjunto pequeño de personas, una muestra, ¿sí? Que permita hacer, esta sería la población, que permita hacer conclusiones respectivo a la opinión de la población. La siguiente tabla distingue cada uno de estos aspectos. La pregunta que se va a hacer, ¿quién será el próximo presidente del país? Y la población puede ser personas con posibilidad de votar en las próximas elecciones, ¿ok? Serían todas las personas que tienen posibilidad de votar.
¿Cuál sería la muestra? La muestra sería una encuesta realizada en un conjunto pequeño de personas. Otro ejemplo. Dice, si estuviéramos interesados en conocer cuál es el equipo de fútbol favorito de tu escuela, sería complicado preguntarle a cada alumno o alumna, profesor o profesora, personal administrativo, etcétera. O sea, toda la población de la escuela. Toda la población somos todos los que participamos en la escuela, desde los alumnos, maestros, administrativos, directivo, apoyo, e incluso cuando había las personas que van a vender su comida, todo eso es la comunidad estudiantil, ¿sí? Bueno, eso sería la población, ¿de acuerdo? Mejor solo podrías preguntarle a tus compañeros de tu grupo y ese sería tu muestra. Y con base a ello inferir cuál es el equipo de fútbol favorito de tu escuela. Es decir, la pregunta sería, ¿cuál es el equipo de fútbol favorito de tu escuela? ¿Cuál sería la población? Pues todos los alumnos, todo la comunidad estudiantil, que serían alumnos, maestros, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la muestra? Para no entrevistar a todos ellos, pues la muestra solamente sería con los compañeros de su grupo. ¿Ok? Esto no lo vamos a ver. Ahora vamos a ver tipos de datos. Tipos de datos. Dice, como el objeto de estudio de la estadística son los datos, es el objeto de estudio, o sea, lo que vamos a ocupar para realizar estadísticas son datos, entonces hay que clasificarlos para su estudio. En general, todo dato puede clasificarse en alguno de los dos grupos. Pueden ser datos cuantitativos o pueden ser datos cualitativos. Como su nombre lo expresa, cuantitativos dice de contar, ya que dice aquí, son aquellos que se expresan de forma numérica. ¿Okay? Son aquellos que se expresan de forma numérica. Estos pueden ser continuos o pueden ser discretos. ¿Sí? Los continuos se obtienen a través de un proceso de medición. ¿Sí? Por ejemplo, la altura es un dato continuo, ya que tengo que medirlos. El peso es un dato continuo, ya que tengo que medirlo, ¿no? Y aquí dice registros de temperatura, velocidad, peso, etcétera. ¿De acuerdo? Los discretos se obtienen a través de un proceso de conteo. Registro, por ejemplo, de personas, cuántas personas hay, las camisetas que se han vendido o algún producto que se ha vendido, etcétera. Pero estos los tengo que contar, ¿sí? Es a través de un proceso de conteo. Ahora, los datos cualitativos son aquellos que no pueden expresarse numéricamente. Se hace categorías, los nominales, perdón, hace referencia a categorías. Por ejemplo, primer grado o el grado máximo de estudio, el color favorito, etcétera. ¿Sí? Esto no los podemos poner con un número, sino se hacen con alguna palabra, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. El color, por ejemplo, verde, azul, etcétera. Estos son los nominales. Los ordinales se refieren a evaluaciones subjetivas según el logro que has conseguido. Por ejemplo, registros de la posición de alguna competencia, primer lugar, segundo lugar, etcétera, ¿no? Estos serían los ordinales. Esto tampoco lo vamos a hacer. Ahora vamos a ver datos no agrupados. ¿Okay? A la información que se recolecta y a la que no se le ha hecho ningún proceso de orden se denomina datos crudos. Por ejemplo, cuando listamos el número de hermanos de 10 familias diferentes, tenemos 10 familias y le preguntamos, o 10 de sus compañeros, ¿no? Podríamos decir, a ver tú, López, ¿cuántos hermanos tienes contigo? No, pues en la casa somos 3. O tengo 3 hermanos, perdón. Y tú, Carla, 1. Y tú, Francisco, 5. Y tú, Juan, 4. Tú, María, 3. Tú, Elena, 3. Tú, José, 2. Tú, Carlos, 6. Tú, Caro, 1. Y esta, ¿cómo se llama? Guille, 8. ¿Ok? Así nos dieron la información.
Dice, al momento de ordenar los datos, resulta fácil apreciar características con los datos que a simple vista pasan desapercibidos o cuesta trabajo identificarlos. Cuando nos dan la información, pues son datos crudos. Los ordenamos y vemos que, pues ponemos de menor a menor, ¿no? Tenemos un 1 y otro 1 acá. ¿Cuántos 2 tenemos? Un 2. ¿Cuántos 3? 1, 2, 3, 3, 3. ¿Cuántos 4? Pues nada más 1. ¿Cuántos 5? 1 nada más. ¿Cuántos 6? 1. ¿Cuántos 8? 8. Podemos observar entonces que así a simple vista, pues cuál es el que más se repite. Por ejemplo, aquí yo veo que el que más se repite son 3, ¿sí? Que los demás, entre otras cosas, ¿no? Dice, podemos notar cuál es el valor máximo y mínimo. Fíjense, el valor máximo pues es 8, ¿sí? Y el mínimo sería 1. Valores que se repiten, el 3. Valores centrales, ¿cuáles serían los valores centrales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los centrales serían el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los valores centrales, miren. Estos de aquí son los valores centrales. En fin, un conjunto de datos es más útil cuando está ordenado. ¿Ya vio? Esto no lo veíamos aquí. A lo mejor sí podríamos apreciar, como son poquitos datos, pues cuál es el mayor y cuál es el menor, cuál es el más pequeño, ¿no? Bueno, para ordenar un conjunto de datos se utilizan tablas de dispersión de frecuencia. Por ejemplo, considera el siguiente conjunto de datos compuesto por 25 observaciones, que representa el número de accidentes ocurridos a 25 personas de una fábrica. Y nos dan esta información, 2, 3, o sea, ¿cuántos accidentes has tenido? Uno dijo 2, otro 3, otro 1, otro 3, otro 3, otro 5, ¿no? Fácilmente podemos notar que los valores varían desde el 1 hasta el 6. Si hacemos un conteo de cuántas veces ocurrió un determinado número de accidentes, podemos representar dicha información de forma organizada en la siguiente tabla de frecuencias. Este de aquí sería una tabla de frecuencias, ¿sí? Se llama tabla de frecuencias porque en ella se indica el número de veces que aparece un evento o un valor en la muestra, es decir, la frecuencia o aparición que tiene en cada observación. Por ejemplo, el 1, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4. Entonces el 1 tiene 4 frecuencias. El 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. El 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 veces. El 4, 1, 2, 3 veces. El 5, 1, 2, 3 veces. El 6, 1, 2, 2 veces. ¿Ok? Entonces, estos de aquí se llaman datos no agrupados, ¿sí? Porque me dan las observaciones y yo estas observaciones lo más que puedo hacer es ordenarlas, ¿de acuerdo? Ordenarlas de esta forma. También las puedo representar en una tabla de frecuencias, pero por lo regular siempre lo vamos a ordenar de esta manera.